informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. En Yo me cuido, yo te cuido, hablan los ministros. Estamos en bluradio.com, estamos en Blue Radio para toda Colombia y estamos en Facebook también, estamos en nuestra cuenta que es Blue Radio Colombia. Gracias por acompañarnos, señor ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, buenas noches. Ricardo, muy buenas noches. Silvia, de igual manera, un cordial saludo para todas las personas que nos oyen y nos observan a esta hora. Se está cuidando usted, está en casa, hombre, eso me alegra. Pero llegué un poquito cansado, agotado del día hoy. Siempre es difícil, pero aquí estoy en mi casa, vivo en Tabio y aquí hoy sí me encontraron en la casa. Bueno, por fortuna está cuidándose esta noche, ministro. Gracias por sacar un espacio de su agenda para hablar con los oyentes. Hay muchas cifras preocupantes y muchos estudios que hoy nos llaman la atención y quisiera hablar de eso, pero también de los planes del gobierno para reactivar el empleo, que sin duda es lo más importante. Pero quiero primero preguntarle por el análisis que hace la OCDE hoy, según el cual Colombia sería uno de los países que más podría sufrir pérdida de empleos por cuenta del coronavirus. Habla del 18% en el mejor de los casos y el 25% si hubiese un cierre nuevo en caso de un rebrote. ¿Ustedes comparten esas cifras? Digamos, las cifras digamos, la medición del empleo en Colombia, nos basamos en el DANE. Las percepciones, pues, digamos, uno puede variar. Sobre todo cuando se revuelve lo formal con lo informal, pero digamos que las cifras están ahí y es que este tema de la pandemia no las puede uno comparar con lo del año pasado, con un año anterior, sino es lo que estamos viviendo el día a día. Estamos haciendo un seguimiento de marzo, abril, mayo. Efectivamente, para nosotros el pico fuerte fue en el mes de abril. Mayo empieza a mirar un poco diferente. Y obviamente junio los números tienen que ser de otra manera y de esa manera ya empezamos nosotros a evaluar qué pasó, cómo quedó y todo lo vamos a analizar, esperamos es en el mes de julio porque es donde nosotros creemos que vamos a empezar a movernos. Ustedes observan, hemos venido reactivando casi todas las actividades económicas con mucho protocolo, con mucho bioseguridad y sobre todo, con más importante, pensando siempre en la seguridad, digamos, de cada trabajador y la vida en lo más sagrado, y en eso estamos trabajando. La reactivación va a ser lenta, pero ahí la estamos esperando y vamos a empezar ya a mirar ya a fondo qué vamos a hacer. ¿Cuál es la proyección del DANE? Es decir, ¿cuáles son las cifras de ustedes? ¿Cuál es el desempleo que prevén por cuenta de la pandemia? No, digamos lo que yo decía, digamos cuando uno habla en el empleo formal, se perdieron cerca de 1.700.000 empleos, pero el tema informal, cerca de 3 millones, 4 millones, cuando se suma todo eso, pues es complicado. Pero acuérdense que es que la pandemia es guardada a la gente, entonces por lo tanto la gente está inactiva y por eso hay que, digamos, mirarlo de esa óptica. Pero perder 1.700.000 empleos, ¿por qué 1.700.000 empleos? Que es los datos que tenemos nosotros con el PILA, o sea, la gente que paga salud y pensión. Pues dejaron de pagar 1.700.000. Entonces son los temas que nosotros inclusive estamos esperando mañana otros datos para ir cotejando las cifras como deben ser. Pero igual, aquí tenemos un tema muy delicado y vamos a luchar para que las empresas no se destruyan y también conservar de alguna manera los puestos de trabajo y vamos a empezar a hablar de otras situaciones y demás. Ya estamos dando los últimos toques para arrancar con la misión de empleo, para proponerle al país un gran acuerdo nacional para salir de esta situación que estamos viviendo. Ministro, ¿cuándo tienen ustedes proyectado que se puedan empezar a recuperar de verdad los empleos en Colombia? No, digamos, lo más importante para nosotros hoy es que no se sigan bajando los empleos. O sea, mantener lo que tenemos y por eso un tema tan sencillo como subsidio a la nómina hasta el mes de agosto. Entonces, de esa manera, ir poco a poco manteniendo, y repito, lo más importante hoy es mantener los puestos de trabajo existentes
y luego evaluar qué actividad fue la que más perdió. Obviamente ya sabemos qué actividades han sido las más que nos han dejado sin puestos. Empezamos con las líneas aéreas y toda la cadena. Estamos hablando de hoteles, gastronomía, entretenimiento, el turismo, que ha sido un golpe muy fuerte. Entonces esos sectores todavía se van a demorar. Por eso hay que empezar esas experiencias pilotos de aerolíneas que empezamos a mover. Yo creo que ahí vamos arrancando y poco a poco vamos saliendo de esta situación. Ministro, desde organismos internacionales, desde la CEPAL, por ejemplo, plantean que los subsidios a la nómina sean más focalizados. Quiere decir que quienes hoy son grandes y medianas empresas que no tienen la posibilidad de cierre o no están en riesgo, pues ya puedan defenderse de alguna forma solitos, pero que se enfoquen los subsidios principalmente en las pequeñas y en las medianas empresas, que son quizás las que más necesitan apoyo del gobierno. Hablan hoy, por ejemplo, de cifras de pérdidas de más de 140.000 empresas, 127.000 empresas. ¿Eso está en la carpeta del gobierno? ¿Focalizar más los subsidios en las pequeñas y en las medianas empresas? De hecho, cuando se plantea el subsidio al desempleo, el subsidio a la nómina, la condición grande, sin importar el capital, es que hayan disminuido los ingresos en un 20% y de esa manera mantener el empleo. Pero efectivamente se está analizando, digamos, cómo podemos focalizar más ayudas, y en ese sentido, pues el Ministerio de Hacienda tiene la última palabra, pero estamos en esa misma línea. Ya el Ministerio de Comercio abrió una línea mucho más fuerte, o sea, en el sentido de pequeños créditos y con amplia tasa de interés, con menos tasa de interés y muy amplio plazo para su pago. Ya se está mirando esa situación, y de parte nuestra, yo arranco la próxima semana el Ministerio de Trabajo a empezar a subsidiar los contratos que estaban suspendidos y a apoyar más a las cajas de compensación familiar, a aquellas personas que perdieron su puesto de trabajo, para entregar un subsidio al desempleo. Todo ese tipo de cosas estamos mirándolos urgentemente y en esa tarea estamos. Bueno, ministro, empiezo a preguntarle lo que la gente nos está planteando aquí en Facebook Live. Diego Pineda le dice, por favor, preguntar al ministro qué ha pasado con los subsidios de emergencia al cesante. Las cajas de compensación siguen sin pagar. En mi caso llevo 3 meses y 5 días en lista de espera y nada de nada, y tampoco me dan una razón precisa de cuándo empiezan a hacer los pagos. ¿Qué está pasando con eso, ministro? No, ya arrancamos, esta semana se completan 200.000 subsidios. Eso, habíamos hablado de 50.000, 60.000, vamos a llegar a 200.000. Queremos agotar, se ha creado una lista de espera. Hay algunos problemas con algunas cajas de compensación familiar muy pequeñas, muy puntuales, pero ya eso se está resolviendo, digámoslo ahí. Pero toda la lista de espera se va a respetar y vamos a ayudar con recursos de cajas, y de esa manera nosotros vamos a llegar, le repito, a 200.000 personas. Yo estoy mañana firmando una última resolución para ampliar un poco más los recursos de las propias cajas hasta que ellas se agoten, y después entra recursos del FOME para dar un subsidio por 3 meses para esas personas que quedaron en lista de espera, pero los vamos a atender en su totalidad. Ministro, el Banco Mundial dice que en Colombia hay cerca de 9 millones de mujeres que tienen empleo, pero están en riesgo 6 millones de mujeres. ¿El gobierno tiene planteado algún tipo de programa para evitar que esto suceda? Sobre todo porque, pues, entre todos esos sectores muy afectados seguramente están las mujeres que trabajan en las cocinas de los restaurantes, que son meseras, en hoteles como camareras, entre otras. ¿Hay algún programa especial o se está pensando en cómo proteger sobre todo esos empleos de mujeres que son cabezas de hogar, por ejemplo? No, ahorita estamos como un todo, trabajadores en general. Obviamente con la alerta que nos dio el DANE, jóvenes y mujeres fueron los que más han sufrido en esta pandemia. Esto nos obliga en primer lugar, primero, a cumplir todos los subsidios que estamos en camino de hacerlo. O sea, lo que yo digo, protección al cesante, protección a los contratos suspendidos. Aspiramos a llegarle a 200.000 personas. Las personas que están en lista de espera en las cajas de compensación familiar, unos 200.000 más. Entonces, de esa manera llegamos a hombres y mujeres en su totalidad. Obviamente la prioridad siempre serán las mujeres,
y en ese sentido vamos a mirar qué otra estrategia podemos llegar digamos, desde el punto de vista de género, pero en este momento estamos mirando en general trabajador como tal. Nos preocupa siempre el tema de la informalidad, porque muchas de esas personas no están en ninguna base de datos y son las que necesitamos construir, que es el otro reto que tenemos, y ahí es donde estamos mirando cómo podemos llegarle con ingreso solidario, por ejemplo, a esas personas y podemos avanzar. Ahora que va a avanzar el tema de la pandemia, digamos, con otra estrategia del gobierno, en el sentido de mirar el autocuidado y demás, y en la reactivación, tenemos que tener mucho cuidado en aquellas actividades en las cuales las mujeres van a sufrir, y ahí es donde estamos en este momento en alerta para ver cómo podemos llegar a solucionar esa situación. Sí, ministro, ese escenario que usted plantea es un escenario que en teoría puede ser cierto, pero en la práctica va a ser muy difícil, porque en últimas, hoy lo que va a ocurrir es que solamente los municipios sin COVID o con muy bajos casos de coronavirus van a poder pedirle al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior la autorización para reabrir pilotos. Y en cualquier caso, digamos que se aprueben algunos de ellos. Hoy son 490 municipios sin COVID en el país, menos de la mitad. Ha venido disminuyendo rápidamente esa cifra. Pero en la práctica, ministro, es muy difícil que se reactive la economía como estaba anteriormente. Quiere decir, hoy la gente, pues muy seguramente va a pensárselo dos veces para ir a un restaurante, o va a pensárselo dos veces para ir a un centro comercial, o va a preferir la compra electrónica antes que exponerse, sobre todo porque estamos en proceso de ascenso hacia el pico de la pandemia. ¿Eso lo han contemplado ustedes? Es decir, el escenario es muy optimista, ministro, pero la realidad hoy nos dice que, por el contrario, las cosas en Colombia todavía están lejos de empezar a mejorar. No, nosotros el optimismo que tenemos es que en el sentido de que ya el pico, digamos, utilizando esa palabra que se está de moda, es que para nosotros ya llegó el pico. De aquí en adelante lo que tenemos que es mirar cómo reconstruimos la pérdida de muchas empresas, cómo le llegamos con otro tipo de ayudas a esas pequeñas y medianas empresas, cómo reactivamos el tema de generación de nuevos empleos con las plataformas tecnológicas, con otro tipo de inversiones y demás, y de esa manera reactivar empresas, reactivar puestos de trabajo. Pero por eso al comienzo de la charla yo decía que de alguna manera tenemos es que parar que no caiga más el desempleo. Si logramos esto, empezamos a disminuir poco a poco y en el transcurso de este semestre llegar a una cifra de diciembre no tan fuerte como la que tenemos hoy, pero que tienda a la baja, y esperemos que en el año 2021 podemos reactivarnos de otra manera. Pero en este momento la prioridad es lo que ya se dañó, es para que no siga produciendo más baja en el empleo. Es lo que nosotros más queremos, y obviamente toda la gente afectada hay que buscar la manera de llegarle, buscar otro tipo de ayudas, pero nuestro objetivo sí es llegarle a todos los ciudadanos, y esa es la tarea de los próximos días. Sí, cuando usted habla de que ya llegamos al pico de la pandemia, ¿habla de los empleos perdidos? Porque epidemiológicamente el INS ha dicho que hasta septiembre tendremos eventualmente el pico de la pandemia en Colombia. Es decir que, fíjense que por un lado va el avance de la enfermedad y por otro lado va la reactivación, y algunos no entienden esa lógica, porque mientras está creciendo la cantidad de casos, en Colombia estamos reabriendo sectores. No, es cierto, por eso digo, utilizando esa palabra de pico, es hasta aquí, digamos, fue el punto máximo de desempleo en Colombia. Ahora, a cómo lo podemos tumbar, cómo lo podemos bajar, y ese va a ser el reto. Por eso digo que el mes de julio para nosotros es donde tenemos que tener ya la propuesta armada en ese sentido, independiente de la misión de empleo, independiente del tema, digamos, de que el gobierno nacional empiece a realizar las grandes obras, que con recursos de la nación se activen pequeñas obras en los diferentes municipios, o sea, colocarle dinero a inversión pública, que el tema de vivienda se reactive de otra manera, subsidiar más el tema de vivienda y otro tipo de propuestas pues que se van construyendo en estos días, y de esa manera empezar a generar un poco más de empleo. Pero la propuesta inicial es cómo mejoramos las empresas que se perdieron, digámoslo así, cómo mejoramos esos empleos, y ese es el gran reto que tenemos hoy. Pero sí estamos convencidos, al haber reapertura económica,
ya empieza a calmarse esto, sobre todo el tema informal, porque el tema informal era 4 millones de personas inactivas. Hoy están volviendo de alguna manera, lo están haciendo y ayuda muchísimo. El consumo interno es vital y por eso eso hay que incentivarlo y es la otra gran tarea que nosotros tenemos. Ministro, le pregunta Cala de Vergara, ¿cómo retiramos el dinero de la pensión? ¿Pensión? Sí, aquí le están preguntando si es posible, Sí. sí, es posible retirar alguna parte del dinero de pensión por cuenta, digamos. En eso sí quiero ser rara pero vez soy así categórico. Pero, ministro, pero ese era un proyecto que estaba, digamos, sobre la mesa, se estaba discutiendo la posibilidad, lo propusieron algunos congresistas. Y por eso seguramente nuestro oyente hace la pregunta, frente a la posibilidad de hacer un retiro parcial del ahorro pensional para afrontar la crisis económica por la pandemia. ¿Eso tiene alguna posibilidad de salir adelante? Tengo mis reservas éticas, morales. Obviamente el gobierno es un todo, pero tengo mis reservas porque es que los ahorros de las personas en este momento son los que no se deben tocar, sobre todo el de vejez. Construir un ahorro para la vejez en Colombia es lo más difícil y entonces incentivar ese tipo de situaciones va a ser difícil. Obviamente esto hay que discutirlo, el gobierno no lo ha discutido, alguien lo planteó en algún momento, pero en este momento eso no está aprobado ni va a ser difícil y repito, tengo mis reservas éticas y morales frente a eso en ese sentido. ¿Lo planteó el ministro de Hacienda? Creo que sí, pero ustedes vieron que quedó por ahí. que está allí flotando. Ministro, varias preguntas para concluir, pero voy a escoger una de ellas que tiene que ver con la situación hoy. Nos pregunta José Molano, para concluir, señor ministro, ¿para cuándo empezarán a pagar las listas de espera del subsidio al cesante? ¿Eso ya se está haciendo? Sí, no, pues repito, mañana firmó una nueva resolución para ponerle orden a todo el tema de recursos de cajas de compensación familiar. Y repito, esto es con plata de las cajas de compensación familiar, la estamos agotando totalmente. Nosotros creemos que en 2 semanas se acaba la plata de las cajas de compensación familiar. Inmediatamente nosotros entramos a ayudar a esas listas de espera con otra modalidad que fue aprobada en el decreto, pero le vamos a ayudar a la gente. Entonces yo creería que cosa de 1 a 2 semanas ya están llamando a todas las personas. Acuérdense que es que aquí estamos hablando no solamente de 100.000, 200.000 personas, podemos estar hablando de más de 400.000 personas. Entonces vamos a darle una respuesta positiva, es lo único que yo le digo, pero tenemos la plata, es un tema de mecánica de cómo se está haciendo. Colgando la cadena, dirían en otros tiempos, me estoy pasando de tiempo, pero no puedo irme sin esta pregunta. No, mire, ¿van a seguir manteniendo el pago de pensión del 3%? No, porque ese fue un decreto abril y mayo y el último pago fue en junio. Pero como fue en un decreto y no volvimos a decretar una nueva emergencia, eso no se tocó. Fue únicamente abril y mayo. Acuerde que es que ese es un tema muy delicado por el costo fiscal. Suspender pensiones, el pago de las pensiones vale cerca de 2 billones de pesos mensuales. Entonces siempre es un poco, pero seguramente si hubiera una nueva reforma económica, lo plantearé yo, pero todavía no se ha hablado de ninguna nueva. Podemos hacer una más, pero no es prácticamente imposible hacer una nueva reforma, una emergencia económica en este momento. Yo sé que usted siempre se pone la mano en el corazón y trata de hacer lo mejor para los trabajadores. Y eso le piden muchos hasta ahora, ministro. El momento es difícil para millones de personas en Colombia y ojalá que el gobierno tenga la capacidad de seguir ayudando a quienes más lo necesitan, porque de eso depende, entre otras cosas, el futuro de muchas generaciones de colombianos, porque ese poder adquisitivo es fundamental, entre otras, para la nutrición, para la educación, para la salud. Ministro, gracias y buenas noches. Ricardo, muy amable, y Silvia, gracias a lo mismo, y a todos los oyentes y televidentes que nos ven hasta ahora. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, llega la nube y luego Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Vamos a la oficina, por favor. Con gusto. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero ahora puede ser una realidad.
Para conocer más sobre lo que se está volviendo realidad, Blue Radio presenta La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Dirige Juanita Kremer. La Nube, de lunes a viernes desde las 7:30 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Los personajes en Mesa Blue. Jairo Pérez es el director de la unidad de cuidados intensivos del hospital.